momentos platicábamos sobre el turismo aquí en México, pues la industria turística nacional, le cuento que ya representa el 8.5% del PIB y genera más de 9 millones de empleos. Saludo en la línea, con mucho gusto, como siempre, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, la rama turística mexicana registra un crecimiento ya histórico, a diferencia de otros sectores. Vemos que se sigue beneficiando con la debilidad del peso frente al dólar. Pues efectivamente, digo, el año pasado, con las cifras que tenemos, Lucero, además de que ya éramos el número 9, existe la posibilidad de que con los 35 millones de visitantes que tuvimos del exterior, pues todavía podamos avanzar un lugar más y quizá convertirnos en el 8º país más visitado en el mundo. Adicionalmente a eso, que quizá todavía es más relevante, también estamos mejorando el nivel de ingresos. En términos de divisas, tan solo el año pasado, la generación de divisas a partir del turismo creció como un 10% para superar los 19 mil millones de dólares. Todas cifras que tenemos que determinar, pero de que estamos arriba de los 19 mil, también lo alcanzamos. Y el otro tema muy importante, el turismo de los mexicanos, porque siempre hablamos del turismo del exterior, pero al final del día el más importante es el que hacemos los mexicanos en nuestro país. Más de 223 millones de viajes de mexicanos tienen lugar cada año, lo tuvieron el año pasado, y de cada peso que se gasta en México en turismo, 88 centavos lo gastamos los mexicanos. Enrique, desde hace 2 años vemos que México aparece en el ranking mundial de países más visitados por turistas extranjeros, sobre todo por estadounidenses. ¿Cambiarían estas cifras con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Mira, hasta el momento, como vienen las cosas, todo el año pasado, el número de norteamericanos, de estadounidenses que llegaron a México por avión, creció una tasa del 12%. O sea, a pesar de los discursos, a pesar de todos los ataques hacia México, todo el año pasado creció muy bien. En principio este año viene igual, pero en lo personal vamos a acentuar todavía más pues la estrategia de diversificación. Fíjate, tan solo en los últimos años ha crecido 70% el número de europeos que llegan a México. Ha crecido también el número de personas que llegan de América del Sur y se ha duplicado el número de asiáticos que llegan a México. Entonces, aunque los norteamericanos siguen viniendo en números muy importantes, hemos crecido más en mercados distintos a los Estados Unidos y ahí es donde también vamos a seguirnos focalizando. Bien, por último, ¿cuál es la agenda de Sectur para este año? ¿Tienen proyectos importantes en puerta? Pues sobre todo lo que tenemos que seguir es tenemos que detonar un proyecto importante en el que estamos trabajando en Acapulco, unas inversiones en un área importante del Acapulco tradicional para contribuir a un relanzamiento de ese lugar tan importante para México. Este primer semestre también queremos concretar algunas inversiones en Huatulco relevantes. Y yo lo que también pensamos por instrucciones del presidente es hacer una especie de consulta en el país, precisamente para determinar cuál es la agenda del turismo pues en las siguientes 2 décadas, para que podamos entonces concentrarnos en las acciones que sigan haciendo del turismo un sector tan dinámico y consolidarlo como uno de los principales motores de la economía y generadores de empleo. Enrique, muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo para todo el equipo de Sectur y feliz año. Gracias, Lucero. Igualmente para ti, un abrazo muy afectuoso.